Ya comenzó. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. Y que me agarran echándome mi cafecito. ¿Y con qué creen? Con pan de muerto. O sea, estamos apenas en las fiestas de septiembre y ya venden el pan de muerto. Espérese, antes no me extraña que no haya rosca de reyes. Oigan, pero ¿sabían ustedes, por ejemplo, que en Aztahuacán hay miren, hay varios lugares donde hacen el pan de muerto, ya cercan a la fecha, o sea, varias casas. Pero es una belleza que hay una señora muy mayor que todo el año vende pancito de muerto chiquito y va con su canastita de casa en casa ofreciéndolo. Pero todo el año, o sea, usted puede comer en pleno verano su pan de muerto y como si nada. Ay, y la sonza esta de la influencer que le dijeron que el pan de muerto estaba hecho de muerto y diciéndolo a todo el mundo, una gringa, creo, ¿no? Por el amor de Dios, para cachetearla. Oiga, ayer yo creo que de lo más interesante, sí tuvimos tragedias internacionales, las inundaciones en Líbano, todo, fue la reunión de personas que se dedican a lo que antes se llamaba el fenómeno OVNI en el Congreso de la Unión. No se hizo en el Pleno, porque estas cosas se hacen siempre como en salones aledaños. Ahí estaba el diputado que lo organizó y un chorro de especialistas. Pero hubo tantos metiches periodistas allegados que luego hasta los propios invitados de gala, vamos, no pudieron entrar. Y ahorita les voy a contar algunas de las cosas que ahí se dijeron. Primero, vamos a platicar con mi queridísima Olguita Sánchez Cordero, senadora, ministra en retiro, porque se acaba de votar por unanimidad en el Pleno del Senado una reforma muy importante. Olga, ¿cómo está usted, mi vida? ¿Cómo estás, Fernanda? Qué gusto, de verdad, me da saludarte a ti y a tu auditorio. Hace tiempo que no nos veíamos. Claro. No nos escuchábamos. Pues es que anda usted muy trabajosa, Olguita. Oye, y ahí no descansan. Acaban de aprobar en el Senado una reforma al Código Penal. Muy importante. A ver, platícanoslo, pero pues así como que en español, para los que no sabemos de leyes, Olguita. Mira, esta reforma es en honor de Ingrid Escamilla Vargas, que lamentablemente, como tú sabes, todas y todos fuimos testigos de la exhibición pública del material visual de su cuerpo, el cuerpo de la víctima, y que realmente no se respetó su dignidad, su memoria como víctima, sí, y es fundamental que la justicia en materia penal resuelva, digamos, proteja esta dignidad. Primero se armó un lío de dimes y diretes entre grupos de luchadoras por mujeres y los diarios que habían exhibido el cuerpo de Ingrid, que fue brutalmente asesinada por el esposo. La desolló y claro, fue la portada y el banquete de algunos medios. Las redes ya ni les digo, pero a periódicos en específico. Y luego también estas personas, mi querida Olga, cuando se les preguntaba, oiga, ¿por qué o para qué la publicación? Pues se sentían pandiofendidos porque ellos llevan siglos haciéndolo. Son portadas. ¿Sí me explico? Se normalizó. Entonces, ¿qué se está ahora planteando, mi Olguita? Mira, es importante que ustedes, los periodistas, pero también el auditorio, sepa que esta reforma está destinada, o sea, los destinatarios de esta norma son los servidores públicos, porque no son los periodistas, ni tampoco son las redes, no, son los servidores públicos
porque estos contenidos están en una carpeta de investigación o en un proceso penal, que por disposición legal tiene que estar reservada y confidencial. Entonces, este producto legislativo busca sancionar a los servidores públicos que difundan, entregue, revele, publique, exponga, distribuya, grabe, fotografíe, reproduzca, comercialice, intercambie, copie, oferte a quien no tenga derecho. Por ejemplo, es una carpeta que tiene que tener secrecía. Entonces, los periodistas o las redes o los youtubers pues no tendrían por qué tener acceso a esta carpeta, ni a estas fotografías, ni a estos audios o videos o cualquier tipo de información o evidencia que esté contenida en esta carpeta de investigación, en ese proceso penal. Entonces, porque por ley está reservada y es confidencial. Entonces, al servidor público que lo haga, lo proporcione, o como te decía yo, reproduzco o lo comercialice, entonces están sancionadas estas personas, o sea, los servidores públicos. Y desde luego, cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aumenta la pena. O que la información también corresponda a cadáveres, sin que se identifique, o sea, mujer o hombre, cuando se refiera también a cadáveres. Oye, Entonces, Olguita, ahora también me preocupa algo. Sí, no dudo que por maldad, curiosidad, querer likes o hasta dinero, gente filtraba estas cosas, ¿no? Así es. Un policía, alguien que hacía la autopsia, sí, no sé, cualquier personaje que agarró la carpeta. Pero también ahora tenemos otro problemilla, que ya todos están ejerciendo lo que alguna vez soñó, ¿verdad? El maestro Serrano del periodismo civil, de ir con tu teléfono y todo el mundo toma fotos de lo que se les ocurre. Y aquí entraría también un poco, pues, oigan, no sean gachos, de la población en general, de decir, oigan, es la dignidad de este cuerpo, de esta señora, no le voy a dar retweet, no lo voy a pasar, porque hagan de cuenta que era como arrastrar el cuerpo de la señora por toda la calle, como si hubiera cometido el más grave de los crímenes. Esto también habría que hacer una campaña de concientización. No sé, ¿tú qué opines, Olguita? Mira, yo opino lo mismo, porque va en contra de la dignidad. Pues sí, imagínense Y ustedes también, muertos. La protección. Y por qué no decirlo, hasta el bienestar físico y psicológico, si la víctima ya falleció, pues de sus familiares, ¿no? Mira, porque vi en las redes una crítica terrible sobre este tema, que se iba a limitar la facultad que tienen los periodistas de expresión, sus derechos. No, va dirigida a servidores públicos. Y por eso, cuando me dijo tu colaborador que me ibas a hablar, me interesó mucho, Fernanda, porque esta especificación como que no se tiene mucho en cuenta. Va dirigida a servidores públicos que tienen la obligación de la secrecía en una carpeta de investigación. También los policías, los ministerios públicos, los juzgadores, todos tienen esta obligación. Fíjate, el caso de, ¿cómo se llamaba el muchacho de Vecinos? Que se me olvida. Ocaña, el jovencito Sí. choca, se mata. Luego la foto de cómo queda en el volante. no, de cómo se estaba muriendo, de cómo Fer. Ahí se estaba veía agonizando, Olga. Sí. Y luego
Se sabe que uno de los policías, hijo, y creo que hasta fue una dama, qué pena, que le sacan el contenido del celular, su vida privada, sus fiestas, lo que quieras. Y también a arrastrarlo, ¿no? Eso, pues está penoso, ya no existe entonces un minuto de privacidad. Mira, lo que pasa es que esta reforma va dirigida directamente a servidores públicos, pero yo creo que sí se tendría que regular esta situación, aunque todo el mundo va a brincar por su libertad de expresión y su libertad de expresar ideas y de fotografiar y de todo, pero esto es para proteger la memoria de las víctimas, su dignidad. Oye, y por otro lado, en redes todavía no se entra al asunto. Yo sé que todo mundo se opone a legislar las redes, o sea, y el internet y todo, porque dicen que es de los últimos recoditos que nos quedan, ¿no? De total libertad. Pero sí hay cosas que las mismas redes te prohíben, o sea, Claro. Nada de pornografía de menores. Te censuran las palabras, groserías. Habría que seguir también esos reglamentos, ¿no? Yo tengo una iniciativa, precisamente porque ahí en estas redes, todos estos tratantes, estos pedófilos, estas gentes que se dedican a la pornografía, sobre todo a la pornografía infantil, que es una tristeza, estas personas que en las redes se manejan, que en las redes optan a las chiquitas y que exhiben estas imágenes, tiene que estar regulado y tiene que estar penalizado, pero penalizado en forma determinante. Y entonces ahí tengo yo una iniciativa que ya presenté y esperaría yo que rápidamente se aprobara, porque contempla estos supuestos, mi querida Fernanda. Híjole, por favor. Sí. Luego acá Sí. te andan censurando fotos medio absurdas. Pues sí. ¿Y qué tal los que andan haciendo negocio de pornografía infantil en esas páginas? Increíble, increíble. Y así vamos en contra de ellos. Oye, Olga, y además esto fue aprobado por unanimidad, vamos, no hay aquí sesgo Engaño. político que te indique lo contrario, no frieguen. Nada, todo fue aprobado por unanimidad, todas las 7 dictámenes que presenté el día de ayer, todo fue por unanimidad. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Y además mi Olga. otra cosa, ¿te acuerdas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Que cuando yo llegué a la Comisión de Justicia se construyó durante 10 largos meses con sí. 1.191 artículos de justicia cotidiana para darle una respuesta a la población. Fue aprobado por unanimidad del Congreso, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Qué hermoso. Unánime. Pues sí, mi Olga, es que cuando ya traes la sensibilidad de lo que verdaderamente se requiere en la población, ni modo que se haga lo contrario. Ni modo. Y el conocimiento. Claro. Porque también es importante tener el conocimiento jurídico y además dar una respuesta a las necesidades, como dices, de la población. Oye, Olga, y ahora que tú ya puedes ver a lo lejos a los excompañeros ministros y a los que no te tocó con ellos alguna vez platicar ni nada, ¿cómo ves lo que está pasando en donde se siente un sesgo notoriamente anti-4T, pero además dándole amparos a gente o ya liberándolos de cargos como Lozoya, Pesados. Ah, que si a tal narco lo sueltan? ¿Qué sientes que está pasando? Mira, siento lo siguiente. Tuve 21 años ahí. 21. Sí. O sea, no fue poco tiempo y aparte 4 en el Tribunal Superior de Justicia. Mira, Fernanda, lo que yo veo es que hay que reformar ciertas leyes porque se aplican las leyes. Es decir, la suspensión en materia de amparo. Hay que ver los alcances de la suspensión. No sé si te recuerdes tú que la suspensión hace ya varios años, creo que fue con Felipe Calderón, no procedía la suspensión en esa modificación legal cuando
eran temas de telecomunicaciones. ¿Recuerdas eso? Sí, sí, sí. Sí, Bueno. ¿y ahora en qué va? A ver, cuéntanos, tú cuéntanos. Bueno, cuando reformaron la ley de amparo, la suspensión no procedía cuando se trataba de temas de telecomunicación. Inclusive se formaron tribunales de telecomunicaciones en la propia Corte, en el propio Poder Judicial, recordarás. Claro. Y recuerdas porque pues todos esos medios de comunicación a ustedes les tocan, sobre todo lo que es la telecomunicación, el IFETEL, ¿no? Claro, Javier Solórzano hasta perdió su chamba en W por entrarle al tema. Sas. Así es. No, pues Bueno. para que veas cómo se las gastaban allá. Y luego. Y entonces nosotros como 4T, que estoy convencida de la 4T, te lo aseguro, que estoy convencida por la cercanía con la gente, por el tema de justicia social, por el tema de hacer visibles a los que siempre estaban invisibilizados. Y todos estos temas tan hermosos de la población pobre, imagínate que el presidente pudo lograr más de 100% del salario para estas gentes, Sí, para estos sí. trabajadores. Que porque era una risa el salario mínimo, ¿eh? Por ¿Y cierto. sabes qué? 30 años nos vendieron estos empresarios que iban a disparar la inflación y que tenían que pagar ese salario. Imagínate tener una ley de salarios mínimos. Oye, pero déjame decirte que los empresarios actualmente sí han hecho algunas cosas espantosas, sobre todo se sabe cuáles, que han subido los precios mientras la inflación estaba más alta, pero esos precios ya no los bajaron. Entonces el público cree que la economía del país va mal cuando macroeconómicamente va muy bien, pero Va son muy estos bien. empresarios derechairos los que están Elevando. vendiendo caros sus productos. Mira, te platico. Va bien la economía que el presidente de la República ha sido cuidadosísimo con las variables macroeconómicas. ¿Cuándo te acuerdas tú en el pasado una repreciación del peso? Nunca. ¿Cuándo? Nunca, O sea, nunca. ¿Y cuándo te acuerdas de una balanza comercial tan positiva del lado mexicano? No, bueno, a ver, es que lo que no se quiere ver, no se quiere ver. ¿Estás de acuerdo? Claro, pero además sí, de veras, un llamado a esos empresarios. Manchados. 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 Que lo acabas de decir re bien, ahijada. Sí, manina, manchados. Ay, es manchados, güey. Y por ejemplo, el huevo, el pollo, que sabemos quiénes son los que lo tienen en sus dobletean. garras, ¿no? Son dos empresas y párale de contar. Oye, mi Olguita, pues qué bueno poder platicar contigo tempraneramente y ya otro día lo haremos pues a una hora más decente, ¿verdad? Pero con unas chelitas. Oye, para mí, yo me levanto imagínate que con el presidente yo me levantaba a las 4:30 de Sí, la mañana. calla, has de creo. haber recordado esas épocas, mi vida. Ahorita me levanto a las 6, o sea que tengo una hora ya levantada. Ay, pero Dios. pero bueno, Fernanda, no sabes el gusto y el placer que es para mí platicar contigo y con tu auditorio. Olga Sánchez Cordero, senadora, ministra en retiro y una mujer de veras admirable. Un abrazo, Olga. Trabajadora. Gracias, Fernanda. Y bien Gracias por a ti y eso. a tu equipo. Gracias. Ahora sí se lo pensarán los funcionarios públicos en andar rolando la foto del destazado, de la señora. Y aparte, los derechos también, madrina, porque acuérdese que ahora ya todos los youtubers, influencers, que sean, dicen tener ese derecho, tanto de subir como de grabar, como de transmitir una opinión pública que es muy delicada y que nos ha tocado ver que ya suben cada Yo creo que aquí sí debería de medirse, se peca de palabra, obra, omisión, pero sobre todo de intención. ¿Para qué subes esa imagen? No porque, O el video. ¿para qué? Y aquí sí, pues se habla de otras cosas, de ética y de... Pero bueno, se tiene uno que poner un poco viejo para empezar a pensar en eso. ¿Cómo? Y hablando de viejos, ahí va Maussan, échesela, es buena. El Maussan. Sí. Váyanle poniendo ahí videos. Mira, yo te voy a contar. Échale. Estuvo muy interesante
Pese a que el único integrante del Congreso realmente, eso que están viendo ahorita les explico, ¿Qué? no es una momia, es un cuerpo disecado. No es cierto. Sí. Y lo presentó Maussan con una serie de expertos mexicanos y peruanos. Pero bueno, yo creo que esto fue de lo más interesante junto con otra cosa que les voy a hablar de las armas nucleares. ¿Estás? Resulta que estos cuerpos fueron encontrados en Perú y estaban cubiertos de, hagan de cuenta, el zoo y fitoplancton fosilizados ya, que provocan que se diseque el cuerpo. ¿Como momia? Casi, pero no está provocado. Sería sin querer queriendo. ¿No? Como Ajá. las momias de Guanajuato. Las de Guanajuato. A ver, ponle tantito el video, mi querido Emanuel, para que todo el mundo De escuche. nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. Fíjese, ¿Sas? los esqueletos parecerían hasta... Es que no son esqueletos, el cuerpo está todo contraído. Son como los esqueletos de cartón que sacamos en Días de Muertos. Como los de cartonería. Y Los haz de cuenta, cartonería. así se ven para los amigos del radio. Pero el tamaño es mucho más grande ¿Pero que qué las son, muñecas. madrina? ¿Qué son? Ahí voy, Ah, espérate. Bien emocionada. Sabemos que no son, ¿Qué no son? pero no sabemos exactamente pues qué especie es o qué. Entonces, tuvieron que hacer un chorro de estudios porque allá en Perú ya los iban hasta destruir, los No tuvo que manches. resguardar la universidad. Allá están descalificando a cualquier estudioso que le entre al quite, Sas. pero lo han estudiado en todos lados. El ADN lo sacaron en Alemania, costó un ojo Barote, de la cara. de un barote. Acá un estudioso de la UNAM le entró por su cuenta, también médicos del ejército mexicano. Total, llegaron a la conclusión de que no son muñecos, no es algo hecho así De la masa, mano del de hombre, plastilina. adorno, De plastilina. No. De arena. Y que estaban cubiertos, además, de un polvo blanco que es un compuesto ultra venenoso, por lo que ningún bicho va a crecer ahí. Podría crecer. Hay situaciones muy peculiares, como unas placas de cobre que tienen en el pecho unos con otro material que se usa actualmente en telecomunicaciones. Haz de cuenta que trajeran un... Como su pues, chip, un chip. Un mana. GPS, un chip. Bueno, de los 15 cuerpos, porque nada más trajeron 2, pero son 15, encontraron que 2 estaban embarazadas, estaban gestando. No, cierto. Y también se hizo el estudio, ahora que ahora hay aparatos para todo, mis amores, Sas. de estos como fetos en crecimiento. Y te mostraban el comparativo de un feto humano contra un feto de estos seres. De esta especie rara. Diferente. Ahora, el asunto es que dicen que estuvieron aquí viviendo hace 1000 años. No hay nada que indique que fue una especie que se desarrolló, pues no sé, como alguna vez en lugar del Homo sapiens, pues tener al hombre de Cromañón. Por ejemplo. No hay nada ni anterior ni posterior a ellos que sea su desarrollo. No son muñecos y lo más tal vez impactante y contundente, aparte del ADN que dice que tienen una parte humanoide, sí, muy es que parecida parecen a los humanos. pero el 30% no, O sea, es un chorro. Entonces son Con marcianos. un animal tenemos apenas el 8% de diferencia. Correcto. Con un perro, un gato. O sea, en cambio con estos 30%. Sangre, hombre. Tienen huellas digitales, pero no son redondas, circulares. Son rectas, haz de cuenta. así. No, cierto. Sí, horizontales y verticales. Como código de barras. Y solo tienen 3 dedos en cada extremidad. Esto es lo peculiar, porque en muchas de las
piedras talladas, dibujos, muñequitos de barro, todo Hay esto. similitudes. Hacen un chorro de muñecos con 3 dedos. No manches. Y hasta encontraron una muñeca antiquísima que tenía como sus deditos como de alambrito con hilo, 3 dedos. Ah, Y les ponían 3 dedos en los pies, 3 dedos en las manos. Entonces esto era como muy peculiar, también lo rasgado de sus ojos. Vamos, no son muñecos según dicen los científicos que le entraron al quite. Claro. Hay científicos peruanos que dicen, sí son muñecos. Bueno, cada quien tiene su postura. pero esto fue algo muy nuevo visto en Fue México. muy nuevo. Eso no se había A nivel, visto. porque ya ves que los gringos dicen, sí, tienen tejidos extraterrestres los gringos, pero el Pentágono no ha querido Aflojarlos. nada. Pero esto es otra cosa. Ya se verá qué es. ¿Sabes? Y luego te explico otro punto bien importante del Senado, de lo que se dijo ayer en el Con Congreso. don Maussan. Muy peculiar. No, lo dijo Bob Salas. Ya luego te explico quién es y todo. Vámonos, una pausa. Oh. Estamos de vuelta en Cáigase de la Cama. Bueno, señores, estamos en Cáigase de la Cama y tengo en la línea una mujerota, Marcela Turati. Ahorita vamos a platicar con ella de su libro San Fernando, la última parada. Sí, ¿le suena las fosas de San Fernando? Es un libro que ganó el premio de periodismo Javier Valdés Cárdenas. Y bueno, trata de darle voz a los familiares de las víctimas de desaparición, a toda esta normalización. Pero fíjense que Marcela siempre ha sido una periodista muy especializada en derechos humanos. ¿Y quién mejor que ella para entrarle a este tema, pero con la sensibilidad correcta? Mi querida Marcela, pues ya te desmañanamos, mi vida. ¿Cómo estás? Aquí desvelada, pero muy bien. Ay, Gracias. perdóname. Marcela, cuéntanos. Ya tenemos, ¿cuántos años de la tragedia de San Fernando? La primera, que es la que se llama San Fernando 1, los 72 migrantes, en agosto de 2010. La segunda conocida es el hallazgo de las fosas en abril de 2011, o sea, ya 13 años. Y seguimos pues acá. Hay quien hasta anda queriendo dejar libre al narco que se sabe fue, ¿no? El autor. Pero eso es otro tema que ahorita le entramos. Platícanos, ¿todo este tiempo te tomó hacer el libro o cuándo lo empiezas, cuándo lo retomas? Pues en abril de 2011 justo me toca ir a Matamoros, me envió la revista Proceso a cubrir el hallazgo de las fosas, y ahí cuando empiezan a llegar los cuerpos que estaban siendo exhumados en San Fernando, pues empezamos a saber que eran muchos de ellos pasajeros que iban en autobuses, muchos de ellos centroamericanos o jornaleros migrantes mexicanos del Bajío, de Michoacán, de Querétaro, de diferentes lugares, que al pasar por San Fernando, o sea, hora y media antes de llegar ya a la frontera con Texas, los Zetas los bajaron, policías municipales participaban poniendo sus vehículos y llevándoselos a unas brechas y nadie los volvía a ver hasta que se encuentran estas fosas. Y lo que me toca ver es que el gobierno los mete en un tráiler, en cierto momento cuando ya había mucha prensa, estaban llegando de todo el país familiares para ver si ahí estaban sus familiares desaparecidos, pues los meten a un tráiler y se traen a 120 a la Ciudad de México para dispersar la atención y después subimos para no espantar al turismo en Semana Santa. Y bueno, pues a partir de ahí fue que me empecé a preguntar, bueno, ¿quiénes son estas personas que fueron asesinadas? Pues ya después supimos esto, que eran jóvenes, jornaleros, muchos de ellos, pero pues también encontré al entrar en San Fernando, pues que era un lugar donde ya había mucho sufrimiento, donde habían matado a mucha gente, había muchos desplazados, desaparecidos, y también había reclutados a la fuerza, también se hablaba de mucho reclutamiento, de campamentos donde tenían a gente reclutada. Y ahí fue donde empiezo, y las preguntas que me guían son esto de, pues, ¿qué les pasó? ¿No? Porque estaban muy maltratados los cuerpos, quiénes eran,
y cómo fue posible que esto les pasara, ¿no? Oye, Y bueno, San Fernando, ¿dónde queda para que nos imaginemos el mapa así de la República Mexicana? Y ahorita que nos vayas contando el caso, Se nomás ubiquen. imaginen en dónde fue este desastre. sí, San Fernando es justamente, está paralelo al Golfo de México, es, yo digo, el municipio bisagra, el que une el sur de Tamaulipas con el norte, ¿no? Ya está a hora y media antes de llegar a Matamoros o a Reynosa, se abre ahí una y pasa una carretera federal, la 101. Es la manera más rápida de llegar desde Ciudad de México y desde esta parte del país si no quieres rodear por Nuevo León, por Monterrey, por allá, entonces te vas directo y de ahí se bifurca, puedes llegar a Brownsville o a McAllen, o sea, directito, la hora es lo más sencillo. Y bueno, pues ahí a fuerzas tienen que pasar, o tenían que pasar, después ya los autobuses empezaron a rodear, pero pues esta es una historia de silenciamiento, o sea, a las terminales de autobuses llegaban los camiones con las maletas, sin los pasajeros, y llegaron infinidad de veces. Y esa es la pregunta, o sea, de cómo nadie advirtió que pasaba eso, cómo Que ahí nadie se protegió. atoraban, que ahí se atoraban Ahí los se quedaban. autobuses. Eso, Marcela, porque ¿cuántas personas se encontraron en las fosas en total? Cosas se encontraron, esa es la otra, porque me tocó ver cuando empieza la operación, la típica operación de ocultamiento. Entonces, dejan de contar en el cuerpo número 196, pero luego lo que es la investigación y lo que supe y también lo que se documentó fue que siguieron clandestinamente otras exhumaciones, se habla de hasta 500 o 600 cuerpos, o sea, gente, hay una larga lista de personas desaparecidas porque esto no pasó, el gobierno de Calderón dijo que fueron solo 3, 4 días, que eran solo 4 autobuses y pues la investigación da muchos más, por lo menos 10, 12, esos de líneas comerciales, también había muchos camiones, pues no sé, de jornaleros migrantes de Guanajuato, de San Luis de la Paz, por ejemplo, hay un grupo de 23 jornaleros que continúan desaparecidos, solo apareció uno en las fosas. Eh, Se habla en San Fernando de un camión enterrado con pasajeros, porque se hablan de muchas cosas, o sea, de la crueldad, eso también de eso aborda el libro, pero también de cómo cuando interviene la PGR, interviene la Procuraduría de Tamaulipas, lo que hacen, en vez de devolver esos cadáveres a sus familiares que los buscaban, lo que hacen es ocultarlos de nuevo, los entierran en el Panteón Dolores, aquí en Ciudad de México, algunos 70 se quedan en Tamaulipas y ahí los entierran en diferentes panteones hasta que en 2013, 14, 15 por un convenio forense que logra el equipo argentino de antropología forense firmar con la PGR por la presión de muchas familias centroamericanas y mexicanas que querían pues que revisaran quiénes estaban en esas fosas, pues porque en algunos casos el vecino sí había sido encontrado y el amigo que iba en el asiento de al lado no, entonces, o hermanos, en una fosa sí encontraron uno y en otro no, entonces ahí pues interviene el equipo argentino gracias a la búsqueda de las mamás, de las familias, y empieza a ver pues este desaseo, este desastre, estos crímenes forenses, ¿no? Que cometen las fiscalías, ¿no? Las propias procuradurías, y entonces empieza la otra parte de la historia, que es como la lucha de las familias por recuperar estos cuerpos y exponer también pues lo que siempre hace el gobierno, que es inventar una verdad histórica, rápidamente meten a la cárcel a los primeros que ven, te dicen que ya no hay problema, y pues después vimos que los policías municipales detenidos, que se nos dijo que habían sido detenidos, al año salieron de la cárcel, pues que hay gente que estaba secuestrada, que sigue en la cárcel y que fue presentada como Zeta, que fue secuestrada por los Zetas, que no sabemos de la gente que podía haber reclutada a la fuerza en los campamentos, y pues las familias siguen y siguen empujando pues para que se sepa bien la verdad y qué les pasó, y todavía no hay ningún sentenciado.
también eso. No puede ser. No puede ser, Marcela, esto es increíble. Oye, y por otro lado, a estas personas las mataban con tiro de gracia, ¿por qué terminaban en la fosa? ¿Pedían dinero a los familiares y si no llegaba los mataban? ¿Cuál era el asunto? ¿Qué ganaban ellos con semejante matanza, los narcos? Bueno, eso para mí fue el dato, pues, y a las familias también el más doloroso, y creo que ese fue el que me empujó a investigar. Los cuerpos cuando salían, casi nadie tenía balazo, eran Ándale. en la cabeza, y después supimos que era el famoso Coliseo Romano, que hacían los zetas, jugar a las personas, ¿no? Jugar, o sea, matarse entre ellos o con un marro en la cabeza, o sea, darse golpes. Entonces eran muertos a golpes y eso fue brutal y es brutal para las familias. El libro es un retrato, o sea, colecciono voces, ¿no? Es un coro a voces que va contando, formado por muchas personas que entrevisté, que van contando la historia desde el sacerdote, el panteonero, alguien de la funeraria, algunos funcionarios, diplomáticos, familiares de las víctimas, sobrevivientes también que vieron cómo mataban gente. Entonces, entre todos van contando esta historia, pero pues es súper doloroso, claro, la parte de los familiares cuando ya se enteran de cómo los mataron y cómo México los trata de ocultar, ¿no? Para que no se sepa, para que otros países, pues para no tener problema internacional, ¿no? Cómo le niega a Centroamérica que tenían esos cuerpos, que eran de migrantes. Y pues eso, o sea, los papás, ya un señor, un campesino de Guatemala, don Baudilio, que me cuenta, pues ya cuando tenía a su hijo en la morgue, ya o sea, cuando le enseñaron ya los restos, el esqueleto, pues cómo él va hablando con él y al verlo ya le dice, ya estoy aquí, soy tu papá, ¿no? Entonces, pues Híjole, No qué fuerte. manches. Hubo fuerte. una peregrinación, porque no era marcha, era algo más fuerte, de madres, esposas, hermanas de mujeres de Centroamérica, ¿te acuerdas? Que se vinieron al país también A manifestarse. buscando a sus desaparecidos. De todos estos encuentros con todos los familiares, ¿a ti cuál te pareció, pues, es muy significativo, Marcela? Pues cada uno es diferente. Por ejemplo, pues doña Bertila de El Salvador, a ella no solo le querían incinerar a su hijo, ¿no? Que incineraron a varios de los que no tenían la PGR la completa certeza que eran. Entonces, de esos 10 incinerados ya no vamos a saber realmente quiénes son. Los entregaron, las familias tienen muchas dudas. 2 de ellos son de Guanajuato. Entonces, a ella se lo querían incinerar, logró por todas las vías, ella decía que quería hasta poner una bomba en la embajada de México en El Salvador, ¿no? Se enloqueció casi hasta que logró que aquí en México, pues organizaciones de derechos humanos, la Fundación para la Justicia, el equipo argentino la escuchara. Entonces pararon esa incineración, pero entonces le perdieron a su hijo en México y le dijeron que ya no lo encontraban, ya no encontraban el cadáver. No, Y no. duró mucho tiempo, luego ya le negaron la verdad, le dijeron que no tenía acceso al expediente, fue a la Suprema Corte, ganó el derecho ante la Suprema Corte de Justicia, el derecho de las víctimas a tener los expedientes sobre lo que pasó a sus hijos. De todos modos, pasaron años en que les dieran la información y ahorita pues sigue pidiendo, ahora piden reparación porque pues la vida de todos está rota y piden justicia, ¿no? Piden saber más de la verdad. A ella, pues ella es otra, no sé, hay una madre de Michoacán que, bueno, su hijo llevaba una identificación en el pantalón. Él fue exhumado de esas fosas, fue asesinado junto con todos sus compañeros, y lo súper fuerte de esos casos es que todos los días salían de Michoacán camiones, esos eran camiones de ómnibus de México que llegaban a San Fernando a las 7 de la mañana, todo el mundo veía en la ciudad. Me contaba una chica que estaba en la secundaria, que todos en la secundaria, porque estaba a varias cuadras de la secundaria y de la presidencia municipal, todos veían cuando bajaban a los migrantes, también había muchos mexicanos, y que la gente empezaba a gritar,
que les ayudaran, porque los estaban subiendo, siempre los subían a camionetas, y nadie le avisaba a las compañías, o sea, las propias compañías de autobuses guardaron silencio y los camiones seguían pasando y pasando. Entonces, en ese caso, pues era el mismo municipio, ya habían bajado una semana antes como a 8 jóvenes, porque son todos hombres jóvenes en edad reclutable, ¿no? Los Zetas decían que eran de la contra y les revisaban el celular. Si tú tenías algún dato de Michoacán, ya eras de la familia michoacana. Si tú tenías algún teléfono de Matamoros, ya te iba a reclutar el cártel del Golfo, ¿no? O sea, una sin sentido. Y entonces estos muchachos, bueno, este muchacho del que hablo, sale en este camión con sus vecinos, con un primo, y los detienen. Él, bueno, lo matan con los demás, y cuando encuentran el cadáver, la PGR, aunque tenía la identificación con la dirección, con su nombre, con todo, lo vuelve a echar a fosa común y nunca le dice a la familia, ¿no? Entonces, ese es otro de los casos. Hay otros guanajuatenses también, pues que los incineraron, de los hermanos gallegos, los incinera la PGR, y la mamá me dice, ¿sabe qué? Mi hijo no tenía tatuajes, entonces yo no reconocí las fotos que me dieron del tatuado ese que incineraron y que me obligaron a enterrar, pero yo tengo la duda de si es él. Y bueno, hay cadáveres cambiados, hay unos en otros países que deberían de estar en otros, perdieron cráneos, perdieron partes del cuerpo, y pues esto lo hace la PGR, la CEIDO era en ese momento, la Procuraduría está especializada en investigar delincuencia organizada, donde desaparecen a las personas desaparecidas. Yo digo que ahí los secuestran, hoy se llama FEMDO en el área de secuestros, y también pues servicios médicos forenses, los periciales, porque generalmente en México no trabajan para la ciencia, sino trabajan porque hay una orden de ocultamiento y trabajan para lo que les diga el gobernador en turno. Ya vimos Nayarit, vemos Jalisco, en muchos lugares donde pues si la orden es que no haya violencia, reducir la violencia, ocultar cuerpos, pues lo hacen, los meten a un tráiler o los incineran. El caso es que solo perpetúan el sufrimiento de las familias, y aquí pues se muestra eso, cómo estos crímenes no son solo del crimen organizado. Por eso el libro se llama Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas, porque es parte del crimen autorizado, porque los funcionarios están metidos y estas historias se repiten y se repiten y se repiten. Nadie previene que una carretera es insegura, no hay mecanismos, no hay alertas, nadie te dice que hay un municipio donde no puedes pasar, y nadie protege a la población. Y cuando logran las madres buscadoras hallar unas fosas o el mismo estado, pues lo que opera muchas veces es desaparecer esos cuerpos, ¿no? Oye, ¿hubo algún superviviente, alguien que lograra escapar de esas filas, que diera el pitazo, que declarara? Sí, tengo a 2, 3 sobrevivientes. Y ahí en el libro narro de la historia que parece que es la que cuando dan el pitazo, los Zetas bajan en uno de los autobuses a un méxico-americano y la familia le avisa al FBI. Yo creo que eso fue lo que motivó, cuando Estados Unidos pregunta, motivó a encontrar las fosas, y bajan a un soldado. Y ahí tengo la historia del soldado Huarache, que el ejército dice, ya, no es posible. Es un soldado que vino al Estado de México a casarse, que regresaba a Tamaulipas, y bueno, al que bajan y también es desaparecido, ¿no? Pero pues también cuento cómo el ejército lo desapareció también después a él, ¿no? A ver, no puede ser. O sea, la libra de los narcos y luego lo desaparece el ejército, Marcela. O sea, lo matan, y cuando lo encuentran, el ejército no avisa, ¿no? El ejército lo deja. Entonces, 5 años después, hasta que yo digo que esta historia tiene una parte esperanzadora, porque interviene y nos mete al sistema el equipo argentino de antropología forense, esta comisión forense que se arma, nos dice cómo lo que opera en el sistema, y ahí se dan cuenta de que el soldado está también, o sea, que fue rescatado, ¿no?, de una fosa, pero lo volvieron a desaparecer y no le avisaron a su familia. Ahí también hablé con la familia. Increíble, increíble. Este libro es imperdible.
Nada más que hay que tener, ¿no? Buen Calzones. talante para echárselo. Ya está en todos lados, mi querida Marcela. Y ya está en todas las librerías, parece que ya llegó a todo el país y también pues se puede vender en electrónico por los lugares a donde quizás no llega. Hay libros electrónicos y bueno, y hoy lo presentamos en la Casa Refugio, ahí donde está la biblioteca de Javier Valdés. Sí, don Javier Valdés, híjole, man, otro periodista que a como nos duele. Oye, Marcela, rápidamente, ¿no has tenido, pues amenazas, ¿verdad? Por estar oreando este tipo de cosas. Bueno, esa es otra parte. Y ahí con eso es parte de la trama. A mí me abren un expediente, la PGR de delincuencia organizada y secuestro. Estoy en el expediente, en la carpeta de investigación de los Zetas, junto con la directora del equipo argentino de antropología forense y la representante de las víctimas de la Fundación para la Justicia, Ana Lorena Delgadillo. Nos acusan, nos espían, como 8 meses siguieron, pues, para saber con quién hablé, dónde estuve, geolocalizaron, hicieron exámenes a mi letra, pidieron mi información a Cancillería, y ahí estamos, somos el tomo 221 como sospechosas, y la PGR lo tiene abierto todavía, y ese fue nuestro castigo por querer investigar pues lo que hicieron las autoridades, en este caso y en estas fosas. Investigábamos por separado, yo como periodista, y bueno, abrieron este caso, el caso sigue abierto, la CNDH dice que no hay ninguna violación a los derechos humanos, y ahí estamos, pues como mucha gente que quiere investigar en México, además de este ocultamiento, también se amenaza y se les hace, pues a veces son asesinadas madres buscadoras. Bueno, a nosotros nos tocó este otro castigo, que es un acoso judicial, ¿no? O sea, estamos ahí, hay un tomo en nuestro nombre y eso sí fue muy sorprendente, yo no me la esperaba, pero ahí estoy por haber publicado en la revista Proceso algunos de mis hallazgos. Qué fuerte. Marcela, un abrazo solidario, cariñoso y pues, ay Dios. Respetuoso y de admiración. Recordarlo y nos pudiera dar risa ¿te acuerdas aquellas épocas? Pero bueno, pues todavía hay mucho que hacer. Marcela, tus redes y además para seguirte leyendo, aparte de que hay que conseguir este libro. Bueno, pues todo Marcela Turati, Facebook, Twitter, Instagram, es arroba Marcela Turati, ahí pueden ver. Y lo que sí les digo no es solo un libro del horror, también muestra cómo pueden ser cambiada esta crisis forense y por qué tenemos esta tragedia humanitaria de desapariciones, porque ahí vienen las claves de qué es lo que pasa y dónde se atora y por qué la crisis forense con tantos cuerpos no identificados en México. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Nos dio la enfermedad, la cura y hasta el trapito, Chihuahua. No se lo pierdan. Oigan, muchas gracias, Marcela. Buen día. Pues ya nos quedan unos minutitos. Bueno, lo de Peso Pluma, de Peso Pluma. Ay, hablando de gente que igual no va a dar su show. Que con Tijuana siempre. Le apareció una mantota de quienes, de los Zetas, ¿verdad? Del Cártel de Jalisco. ¿Del Cártel de Jalisco? ¿Jalisco de Nueva quién? Generación. Ahí va. Ajá, le dicen que por irrespetuoso, que ni se le ocurra presentarse en Tijuana. O sea que ahora ya está en manos del Cártel Jalisco Tijuana. Pues las presentaciones eran Baja California 12 de septiembre a la 1. En la madrugada del 12 se reporta la presencia de la manta con la amenaza de muerte a Peso Pluma. Entonces ahora están pues viendo si va a ser posible que se presente y las autoridades dijeron que allá en Tijuana que van a revisarlo. Van a revisar a ver si procede a que no vaya porque es un compromiso que él ya firmó. O sea, está, pues sí, pero ¿y quién lo cuida? A ver, lo van a llevar en tanque, ¿no? Del ejército. Y ahora, si cantas narcocorridos, pues no esperes que los del cártel contrario no se enojen, ¿verdad? Pues también está rascándole las bolsas al Tiger. Oye, y la balacera del aeropuerto, por el amor de Dios. Ayer. Y se trataba de un asaltante de camiones de carga que ya lo traían. Era una persecución. Ya lo traían bien, mire,
licado, pero pues sí se espantaron todos Ya lo los estaban pasajeros venadeando. estaban ahí Yo ya lo estaban registrando venadeando. las maletas porque la balacera se dio en la callecita juntos. Y el sustazo. A unos metros. Ya cuando lo agarraron parece ser que se habían robado un camión con más de $1 millón en celulares. Sí. Ese era El meollo, el asunto. El debate. Sí, en el AINC yo creo que no hay una mafia, hay como 1000. Los que te roban el dinero, los que te van siguiendo de la casa de cambio, los que te sacan los papeles. Pues eso ya es del diario. Lo que le llamaban el cártel de Aeroméxico, que te metían Estaba cosas en la maleta. maleta. No. Qué miedo, qué Sí. miedo. Oiga, ¿y qué cree? ¿Qué? Cerrando lo que pasó ayer en lo del Senado y los ovnis, me parece muy interesante. Primero, un diputado japonés que también vino, él decía, ¿qué tal que esas naves que vemos son armas? Pero por otro lado, Bob Salas, que es... Que nos dijo que iba a decir quién es Bob Salas. Chosno de un presidente mexicano. Él decía que él trabajó mucho tiempo en zonas donde tenían las ojivas nucleares, Ah, ¿en serio? los misiles. Y que en 1960 al 64, él le pasó algo porque en una de estas bases le empezaron a reportar que estaban viendo cosas en el cielo Cosas raras. durante una prueba de estos misiles. Bueno, y le marcaban presencia los radares, No manches. pero no veían los... Sí, Y todavía no existían los drones, manina, y no había de que eran drones. No, dice que y así. actualmente podrían sí confundirse Ah, con con drones drones. armados, que podrían verse así. Y bueno, lo curioso es que 60, 67, 80 y tantos, 90 y tantos, se han hecho presentes estas luces y de plano una nave frente a la puerta, ¿no? Chale. De veras frente a la entrada de la zona donde resguardan armamento nuclear. ¿Y qué creen? ¿Qué? Les desarman las ojivas nucleares. No es cierto. No funcionan, ya no funcionan. Entonces no se pueden hacer las pruebas ni nada. Que nos ayuden los marcianos. Yo creo que nos Que están nos ayuden, tratando, ¿no? exacto, de dar un aviso. Pues sí. Pero eso me da una tranquilidad porque si algún mendigo loco, ¿verdad? Como el presidente o el mero Cochiflán, mandamás dictador el de chiflado. Corea del Norte, o el Putin en un Ya están arranque, re o locos. regresa el pelos de maraca de brujo a Estados Unidos. Qué miedo. Que les desarmen. De una vez ya Pues vayan ya, desarmando. total. Dice que hay más de 147,000 armas nucleares. Qué enfermos. Yo creo que no alcanzan a echar las 5 cuando ya nos desaparecieron. Pues ya, ¿para qué? ¿Ya para qué? Eso fue así como de lo más inquietante, compañera. Chale, pues sí. Y hablando bueno, de ya eso, salió la UNAM a y hablando de deslindarse, eso, dice que no hay vida extraterrestre que se Exacto. haya podido comprobar, aunque haya muchas universidades involucradas buscándola. Claro, pues les dio ardor porque un estudioso egresado de la UNAM fue Es que le entró el que ahí. analizó los estudios de ADN hechos por Alemania y el que los dio a conocer ayer. Entonces, evidentemente, eso pues no les ha de haber parecido. no les echó para allá. Ya, qué gacho. A ver si no hasta lo andan corriendo. Oh, Pero sí. él nada más interpretó, ¿eh? Él dijo, se encontró esto. O sea, Y ya. ni siquiera fue otro más. Mi querida Anita, tus redes. Así es, mis redes, Ana María Domínguez en Facebook y La Pura Bandota en Facebook. Quédese porque vamos a desayunar con cafecito y galletas. Ay, qué chabocho. Sí, porque aquí la madrina ya se atascó el pan de A mí muerto. me encuentra en fernandatapia.com. Saca el pan de muerto. De ahí a todas las redes, zánganos y zánganas. Te saca el pan de muerto. Y de hecho, les promuevo que está, ¿Qué? aparte de vendiendo ropita, de Ropita. OnlyFans, estoy sacando unas microcápsulas o intervenciones de debate con el charro que es escéptico. Que se llaman El Más Acá. A El Más Acá. través de mi TikTok, Fernanda Tapia Oficial, o de mi YouTube, La Loca de la Casa. ¿De veras? Para ver de qué lado están y quién da mejores pruebas. Pues sí. Yo creo que el charro nomás quiere probarla. Ah, caray. Pero no quiere darme pruebas ni No quiere ver los sustentos marcianos ni argumentos. extraterrestres. Entonces, ese es el asunto, Ahí señoras. está. Señores,
Pero bueno, ahí los van a encontrar. Ahorita ya está al aire el primero. Hay que ver. Y ustedes nos van diciendo sí, no, o mándenos sus casos. Mándenos. No solo de ovnis, sino de fantasmas. Extraterrestres. Ahora sí, ¿de qué es el ET? Si te descuidas, se mete. No, ¿verdad? Ah, carajo. Perdón. Oiga, mañana le seguimos. Oh, ya me la estás pegando. Órale, manín, hágase para allá. Eche para todos. Quédese por lo pronto en Acústica Radio con esta zángana. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia, una producción de Grupo Acústica.